Voy a conversar con ustedes hablándoles de la situación de la ganadería lechera en México, qué es lo que sucede, cómo nos encontramos ubicados en el contexto internacional, de una manera muy breve, cómo se encuentra esta situación de la ganadería lechera dentro del contexto nacional y qué representa esto, ¿verdad? Para entender cuál es la situación actual de la ganadería lechera en México, se tiene que ver y analizar desde diferentes perspectivas, ya que es una actividad íntimamente ligada a la sociedad. Se puede ver desde un punto de vista netamente económico, en dónde se encuentra México comparativamente con la producción mundial. A su vez, cómo se encuentra distribuida esa producción en nuestro país. Pero como lo dije en un principio, no podemos dejar de lado el papel que juega con la sociedad, y es que tiene raíces e implicaciones en la cultura y desarrollo de los pueblos, y México no es la excepción. Estos hechos engloban aspectos históricos, culturales, sociales, económicos, genéticos, sanitarios y comerciales, por citar los más importantes. Aquí pues presenté una imagen de un mundo globalizado donde todos los continentes están en blanco, emulando la leche, ¿verdad? La leche es ha sido parte del desarrollo de la humanidad. Comenzaré hablando concretamente ahorita de economía. Según fuentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, México ocupa el lugar número 14 del ranking mundial de países productores de leche, con más de 11.768.000 toneladas de leche fluida para el año 2017. Actualizándonos a 2019, ya andamos en 12 millones, casi 300.000 toneladas, ¿no? Ocupa el segundo lugar en el total mundial con esa producción. Esto es, de cada 100 litros que se producen en el mundo, 2 son producidos en México. En este cuadro, que habla de una estadística del 2016, también presentado por la FAO en un congreso que se presentó el año pasado por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche. Aquí vemos a México ubicado en el lugar número 14, bueno, aquí aparecía en el lugar número 15 todavía, con 11.600.000, les acabo de decir que 11.700.000 para el 2017, y se recurrió a un lugar. Ahora bien, la producción de leche especializada en el mundo se divide en dos grandes grupos. Por un lado están los países altamente desarrollados, tales como los Estados Unidos, y los ubicados en Europa. Ellos, cuya producción la obtienen a través de elevados programas de subsidios. Por eso tienen ese estímulo a la producción lechera. Está totalmente subsidiada la producción. Y tenemos, por otro lado, otro bloque grande, con mucha producción lechera, por parte de países que tienen, por sus condiciones agroclimáticas, bajos costos de producción, como es Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, por citar algunos, ¿verdad? Para entender la importancia que juega la actividad lechera para la economía nacional, ya hablando en México, la producción lechera representa el 17.6% del total de la producción pecuaria. Eso quiere decir que ocupa el tercer lugar detrás de la producción de carne de ave, o sea, en este caso el pollo de engorda para plato, y de la carne de bovino, que es la que ocupa el primer lugar con el 30.1%. Hace un momento les comentaba, ¿no?, de que en 2019 ya se tienen datos de 12.279.000, en 2020 pues iba con una tendencia al alza. Para el 2019 ya se habían duplicado la producción nacional de leche respecto de la que teníamos en 1990. En el 90 se producía a nivel nacional 6.141 millones de litros, y para el 2019 12.279 millones de litros de leche. Ahora, ¿cómo se encuentra repartida la producción en México? Esta es una gráfica ya de algunos años, pero esencialmente la distribución es la misma. El estado con mayor producción de leche lo representa Jalisco, con alrededor del 18%, seguido
de Coahuila con el 12 y Durango con el 9. Recordemos que Coahuila y Durango, pues, con la cuenca de la laguna, hacen la mayor cantidad de producción de leche. Pero por entidad tienen el 12 y el 9. Seguidos de Chihuahua con su cuenca de Delicias, la cuenca de Cuauhtémoc, la cuenca de Ciudad Juárez, ¿verdad? En Guanajuato, con un 7%, pues ahí hay establos a lo largo de todo el estado, en San José Iturbide, en San Miguel de Allende, etcétera. Luego está Veracruz con el 7%, también igual que Guanajuato, principalmente en las zonas altas de Jalapa. El Estado de México, en las zonas todavía en el Valle de México hay importantes establos lecheros, cada vez menos porque cambiamos vacas por personas. En el Estado de Hidalgo, las dos cuencas más importantes, la de Tizayuca, que ya quedó envuelta en la mancha urbana, y la de Tulancingo. Y el resto de la República con el 29% de la producción. Ahora, gran parte de la producción, ahorita lo veremos en el siguiente cuadro, podemos decir que la ganadería lechera en México se mantiene con una misma tendencia de desarrollo y concentración desde hace 50 años. Estamos hablando de la década de 1970. Prácticamente en todo México se produce leche de forma tradicional. Esto quiere decir que la producción es familiar en la mayoría de los casos, hablando de la producción pulverizada que tenemos en México. Pero la gran concentración de habitantes en las ciudades ha generado que de igual forma esta actividad se especialice para poder atender esa demanda cada vez más creciente de leche y sus derivados. Aquí vemos, por ejemplo, que precisamente esa alta concentración que hablábamos ahorita, en tiempos actuales, está en las cuencas lecheras de la laguna, en los grandes establos de la laguna, en establos de la cuenca de Aguascalientes y sureste de Zacatecas, en Delicias, Chihuahua, Cuauhtémoc, en Tijuana, en buena parte de los Altos de Jalisco, en el Valle de México, aquí en el Bajío, pues se encuentran establos con alta especialización. Bueno, esos establos producen el 51% de la leche que genera México. Pero hay producción también semi-especializada con el 21%. Estamos hablando de establos que, pues, no necesariamente tienen como actividad única la producción de leche. Está la ganadería de doble propósito, que se encuentra principalmente distribuida en el trópico húmedo, donde se ordeñan realmente las vacas de manera parcial durante los primeros meses después del parto, y luego ya se dejan para la lactancia de becerros, y la familiar con el 10%. Esta familiar, este 10%, es un triangulito, pero si punteáramos en la República Mexicana, toda la República estaría punteada de morado. ¿Por qué? Porque en todos los pueblos se produce. Aunque, aquí un detalle, aunque México ocupa el lugar 14 en producción de leche a nivel mundial, es un importador neto en lo que se refiere a leche, ocupando el primer lugar a nivel del mundo, todavía por encima de la demanda que tiene China. Y esto ya tiene muchos años, ¿no? El rubro más importante de sus importaciones es la leche en polvo. Esto lo hace para completar los requerimientos de abasto de la industria, así como el programa de abasto social de leche, lo que es la leche Liconza. Esto sucede debido a que la producción interna solo contribuye a satisfacer el 80% del consumo nacional. De cada 10 toneladas de leche en polvo que se importa, este es un dato importante, 9 provienen de los Estados Unidos. Somos el principal comprador de leche en polvo del país que más leche produce en el mundo, ¿verdad? Que son los Estados Unidos. Esto quiere decir que el total de excedentes de leche en el mundo, México, solamente México se queda con el 9% de esa producción. Para entender un poco más en dónde estamos parados respecto de la ganadería lechera, debemos analizar cuáles son los motivos que han generado la permanencia o la desaparición de esta actividad. Y para eso tenemos que exponer un poco los otros aspectos, que son menos numéricos, pero no por ello menos importantes. Estamos hablando de aspectos sociales, culturales, históricos, políticos, sanitarios, económicos y comerciales, como ya lo había citado hace un momento. Haciendo una pequeña reseña, hablando de la historia de la ganadería y la leche. La producción lechera ha estado ligada a la humanidad desde que se constituyeron las primeras comunidades sedentarias, en donde se pastoreaban rebaños de cabras y ovejas. Igualmente, o en otras latitudes, las hembras de los animales de carga, como eran las vacas, las hembras de camellos, de yaks, de búfalos de agua, dependiendo de la cultura de la que estemos hablando,
proveían ese alimento y de ahí también sus productos. Estamos hablando de leche, queso y mantequilla, ¿verdad? En algunos pueblos, pues ya se empezaba a fermentar la leche, no tenían métodos de conservación y una manera de conservarla era fermentada, ¿no? De ahí nacen el yogur, la leche búlgara, y siguiendo ese proceso de fermentación, pues al rato ya eran bebidas alcohólicas, ¿no? Como las que se acostumbran en algunos países de las estepas de Asia Central y en Mongolia, ¿no? Que lo usan para embriagarse, ¿no? Llaman el veneno blanco. Por ejemplo, hablando de esa antigüedad, en la antigua Mesopotamia, en lo que ahora es el territorio de Irak, se encontraron en la ciudad de Ur algunas pinturas expresando esa actividad lechera, tomando en cuenta que también tenía connotaciones de tipo religioso, ¿no? Estamos hablando de alrededor del año 2500 a 2300 antes de Cristo, ¿no? Y se encontró pues es una especie de estandarte donde venían algunos grabados que se conservó en muy buen estado, donde se ven unos personajes humanos pastoreando un rebaño de ovejas y de cabras y uno va agarrando un buey ahí de los cuernos, ¿no? Más al fondo, ahí se ve donde están un becerro que van a sacrificar, y en el fondo del grabado aparece un individuo ordeñando una vaca y otros dos personas ahí filtrando la leche. Entonces, ya desde entonces se deja evidencia de esa actividad ligada a la humanidad. Para no meternos en detalles, pues nos brincamos hasta la llegada de los europeos a América, ¿no? Estas personas pues traían en su plan de colonización, de exploración y de conquista subsecuente, pues venían con caballos, pero ya una vez que se asentaron en las diferentes colonias, pues trajeron ovejas, trajeron cabras, trajeron cerdos y trajeron vacas, trajeron ganado, ¿no? Entonces, y siguiendo las mismas prácticas de explotación, ¿verdad? Que cada especie les proveía a ellos carne y sus derivados, ¿no? En este caso leche, queso, etcétera, ¿no? Todo eso, pues encargaban familias, porque al final los familiares eran los dueños de eso. En México, Nuño de Guzmán fue el primer ganadero oficial. Él se estableció en las márgenes del río Pánuco y estableció propiamente la primera ganadería del país. Aquí unas fotos de un tipo ofreciendo mercancía en la época de la colonia, ¿verdad? Aquí unos habitantes de España con un buey echado que ya no quiso jalar la carreta, ¿no? Que es la otra actividad. No solamente se usaban el ganado, no solamente se usaba para la obtención de carne o leche, sino se usaba mucho también como animales de trabajo, para jalar carretas, para los arados, con decir, los bueyes, ¿no? Para que jalaran los arados. Ahora, las casas de la época virreinal, y eso se alargó durante el México independiente, y todavía hay muchas casas de estas que heredamos desde aquel entonces, son casas con amplios pasillos, con cocheras grandes, porque era para el acceso de las carretas, el acceso a caballo, y por el movimiento de los animales que ahí se tenían, porque se contaba con corrales o establos donde tenían vacas que abastecían de alimentos a las familias que habitaban esas casas. No necesariamente eran granjas externas, ¿no? Eran casas que tenían ahí los animales para proveerles alimento fresco. Herencia del virreinato, muchas de las prácticas de producción lechera de esa época se siguieron utilizando. Aquí en el siglo XX, con la concentración de población en las grandes ciudades, se formaron granjas, ranchos especializados. A mayor crecimiento demográfico, mayor demanda de alimento. En esta imagen, pues vemos un poco de lo que se ve en el trópico húmedo, ¿no? La gente ordeñando en cuclillas, con el becerro amarrado al pie de la vaca para que la vaca se deje ordeñar. Esta es una práctica muy común en gran parte del territorio mexicano, y no necesariamente en el trópico húmedo como en la foto, también en el altiplano y en otras zonas, ¿no? Es un poco de la ganadería familiar. Con el transcurrir de los años, durante el siglo XX, el tamaño de las explotaciones lecheras también sufrió un incremento, y esa necesidad da paso a las acopiadoras y comercializadoras. ¿Por qué? Porque ya el que producía, pues ya no tenía tiempo de vender todo lo que producía. Dejaba esa tarea en alguien especializado para ese fin. Entonces, surgen los acopiadores. Estos los llevan a una industrializadora que podía ser de ellos mismos, ya sea que ellos comercializaban la leche fluida o se dedicaban a las famosas queserías, ¿no? Como hoy conocemos. Aquí aparece
un acopiador recogiendo y colando la leche para llevarla en las cántaras a la industria, ¿verdad? O el reparto de leche. Ahora, hablamos de ganado especializado, ya cuando estamos hablando de la concentración de vacas. Anteriormente simplemente era ganado criollo que se ordeñaba, pero esa demanda exigió cada vez más tener ganado especializado. El primer ganado que la gente identificó en México para la producción de leche fue el ganado suizo. Y por eso la Asociación de Criadores de Ganado Suizo es una de las más antiguas y de prestigio en México. Desde la época del Porfiriato existe esta asociación. Pero pasó el año, pasaron los años, y con el comercio que se dio cada vez más con los Estados Unidos, pues empezamos a heredar el ganado pinto de negro, entiéndase Holstein y otras variedades de ganado lechero que vienen aquí en la fotografía, ¿no? Aquí en esta foto se ve el comparativo de un grabado antiguo, de cómo eran las razas lecheras, más cuadradas, porque muchas de ellas pues eran buenas productoras de carne, aunque su especialidad era la leche, y cada vez se especializó más el ganado en la producción de leche. Aquí para el trópico empezó a llegar ganado lechero tropical, en este caso es una vaca gir lechera, gir roja de origen hindú, buenas para la leche, pero sus ciclos son muy cortos. Ahora, las lecherías tradicionales se vieron muy afectadas de forma muy puntual, como les dije hace un momento, en la década de los 70. Y esto en parte se debió a planes de gobierno, presidenciales durante ese gobierno, que instruyó la creación del Instituto Nacional de la Leche. Este era con la idea de regular el establecimiento de cuencas lecheras, viendo la alta concentración que había en las ciudades, ¿no? Y principalmente el problema demográfico que ya presentaba la Ciudad de México, ¿no? Se buscaban desarrollar zonas, diferentes zonas que tenían potencial de regadíos para abastecer de leche principalmente a la Ciudad de México. Aquí hace rato hablábamos de Jalisco, de la zona de Coahuila y Durango, la zona lagunera. Era una zona algodonera, porque tenía el río Nazas, pero se aprovechó buena parte del caudal de ese río para cambiar las plantaciones de algodón por plantaciones de alfalfa y de maíz para la producción lechera. En el caso del Valle de Delicias es lo mismo, y era una zona bendecida con agua, ¿verdad? Aquí en el Bajío, pues en la zona de Querétaro y Guanajuato hay mucha agua en el subsuelo, al igual que en el Valle de México. Entonces, se crearon muchas cuencas, ¿no? Como lo cité hace rato, en la zona lagunera, entre Coahuila y Durango, la zona de Delicias, la zona lechera de Aguascalientes, las cuencas de Tizayuca y Tulancingo. Tulancingo ya también tiene una cuenca importante. Los demás establos del Valle de México, la cuenca de Tijuana, que ese es para un consumo local en la frontera, y en los altos de Jalisco. Esta última, pues es la que más lentamente se ha ido desarrollando, pero de una manera muy consistente. Las marcas que han surgido de esa industrialización de leche, de esa concentración, pues las más importantes son Lala, aparece Alpura, productores de leche pura que empezaron con productores del Valle de México, del Valle de Tulancingo, del Bajío. Leche San Marcos con los productores de Aguascalientes, y Lechera Guadalajara con su marca Sello Rojo, que es básicamente leche de los Altos de Jalisco. Este es un esquema de la región que comprende la laguna. Esta es una foto antigua de los hermanos Zaragoza en Ciudad Delicias, la productora de leche más importante de esa zona. Bueno, aquí quiero citar que antes de que esto se diera, en todos los pueblos o ciudades había pequeños establos que cubrían esa demanda de la población. Pero las regulaciones de tipo sanitario impulsaron cambios, porque se requería controlar los olores, las plagas de que representaban moscas, roedores, todo ese tipo de plagas que siempre estaban ligadas a la presencia de animales, ¿no? Los establos originalmente estaban en las periferias de estos pueblos y de estas ciudades, hablando de la Ciudad de México muy concretamente, o de Guadalajara, pero la mancha urbana fue creciendo y quedaron dentro de la mancha urbana, entonces se convirtieron en un problema de salud, como sigue sucediendo ahorita con la industria, ¿verdad? Aquí, lo que es la lechería tradicional y lo que es ya una sala de ordeño de un establo manejado con alta tecnología. Y esto, pues, es el top de la tecnología en México, ¿no? Los famosos establos de carrusel, que se presumen por su alta eficiencia y el alto volumen de animales que se pueden ordeñar.
Ahora, con cada generación y con cada cambio de sexenio se han dado cambios importantes, principalmente en lo referente a la comercialización y al consumo. Y estos cambios han forzado que la actividad se vuelva más eficiente y competitiva, porque los consumidores actuales cada vez exigen más calidad debido a la oferta de productos importados. Ello ha contribuido a que las grandes empresas que concentran la mayor oferta de productos lácteos hayan diversificado la variedad que ofrecen. ¿Qué te ofrecen ahorita las empresas? Pues te ofrecen no solamente leche fresca pasteurizada, todavía hace 20 años era básicamente lo mismo, empezaba el yogur y había quesos, pero los queseros hacían queso, los lecheros vendían leche, ¿no? Ahora ya te producen leche pasteurizada y ultrapasteurizada, entera, semidescremada, descremada, deslactosada, adicionada con vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces, la industria pues se ha dedicado a eso, a cada vez ofrecer más alternativas. ¿Por qué? Porque las empresas como Nestlé y Danone pues vinieron a poner el dedo en la llaga. Ellos ya tenían diversificada su producción e impulsaron para que Lala y Alpura, las dos empresas lecheras más importantes de México, pues hicieran lo que les tocaba a ellos, ¿no? Hacer eso mismo. En el caso de la producción de queso, pues hay productores pequeños, productores grandes, productores como las comunidades menonitas en el norte de México, que producen quesos tipo Chihuahua, o tipo Chester, que también le llaman. Ahora, aquí ya para cerrar la presentación y no robarme más tiempo, hay un aspecto muy importante a considerar sobre la situación actual de la ganadería lechera, y es el papel que han jugado las políticas públicas, referente al estímulo, lo pongo ahí entre comillas, a la producción, con un precio de garantía para los pequeños productores. Generalmente Liconza, que es la que compra la leche a los productores, establece que a través de ellos se haga la adquisición de la leche con un precio de garantía. Pero siempre sucede lo mismo, se empieza a estimular el crecimiento y llega un punto en que el gobierno ya no sostiene ese estímulo y se cae la venta y empiezan las manifestaciones en las carreteras, tirando la leche a la carretera, a las calles, cerrando, tomando casetas. ¿Por qué? Porque el productor se desespera, que no tiene un precio que lo haga seguir siendo competitivo y que es una actividad rentable. Entonces, yo les dije en un principio, ¿no? Que es una actividad eminentemente familiar y tradicional, hablando principalmente de los pequeños productores. Los grandes productores, en esencia, eran familias lecheras. Hoy en día, pues ya son verdaderas corporaciones, pero en esencia siguen siendo familias. Pues les agradezco, era solamente una breve semblanza con los aspectos económicos, sociales y culturales que representa la ganadería lechera en México. Muchas gracias.